Bien, estamos de regreso con noticias internacionales porque le hemos contado que una violenta jornada se vivió ayer en Gaza, luego del fin de la tregua entre Israel y Hamás, que se había extendido por 7 días. Por ahora, las señales de ambas partes apuntan a un redoblamiento de las hostilidades y un estancamiento en la negociación de nuevos acuerdos. Vamos a tomar contacto con Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, para hablar de este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días para nosotros. Gracias por hablar con CNN Chile. Hola, Fresia, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Bien, ahora para entender un poco lo que ha sucedido en las últimas horas, porque entendíamos que hay responsabilidades que se dan de un lado a otro para haber terminado el cese del fuego por una semana prácticamente. Sí, Fresia, la realidad es que jamás podría haber seguido cese de fuego si hubiese entregado una lista de los rehenes, en la mayoría de casos mujeres y niños o bebés que liberaría. Jamás no entregó esa lista y el día de ayer a las 5:42 AM atacó con cohetes hacia Israel, violando esta pausa operativa. Nosotros reanudamos nuestras operaciones militares para defendernos y para crear las condiciones necesarias para devolver o seguir devolviendo a 137 rehenes que aún tenemos dentro de la Franja de Gaza, Fresia, entre ellos 17 mujeres y niños. ¿Qué va a pasar con los otros rehenes que se había dicho podría abrirse la posibilidad de liberar, que eran hombres principalmente, porque sabemos que se priorizó, ¿verdad?, en mujeres, niños o aquellas personas que de avanzada edad que podían tener problemas de salud? Primero, la intención era liberar a todas las mujeres y a todos los niños, inclusive un bebé llamado Kfir Vivas de 10 meses, que fue tomado a los 9 meses de secuestrado, ¿verdad? Eso era la primera intención, pero como te digo, jamás violó ya en el pasado altos al fuego y pausas también anteriormente. Sabíamos que lo volverían a hacer. No se puede confiar en que una organización terrorista que comete asesinatos, masacre, violaciones, decapitaciones y secuestro cumpla con sus acuerdos. En este momento seguimos adelante con nuestros dos objetivos, Fresia: desmantelar al Hamás y crear las condiciones para devolver a todos y cada uno de nuestros rehenes a casa. ¿Qué es lo que pasa con la situación? Bueno, en adelante, ¿no? Ya ahora mucho más difícil, por ejemplo, para poder liberar a rehenes, versus también los prisioneros palestinos, ¿no?, que fueron en paralelo liberados, 3 por cada uno de los israelíes que están en cautiverio. En total se liberaron 105 secuestrados que fueron secuestrados en Israel el día 7 de octubre durante la masacre, 81 de ellos de nacionalidad israelí y pueden tener una segunda nacionalidad, y 24 de ellos de otro tipo de nacionalidades, la mayoría de ellos tailandeses. Con respecto a qué es lo que va a pasar, lo que te puedo decir es que jamás violó esta pausa operacional, y es Sinwar, Yihya Sinwar, el líder del Hamás, que básicamente es el responsable de que esta lucha continúe. Nosotros liberamos en todos estos 7 días que terminaron antes de ayer 240 prisioneros palestinos en cárceles israelíes, pero es muy importante, Fresia, tener en cuenta que mientras nosotros liberamos a prisioneros condenados que habían llegado a cárceles por cometer crímenes terroristas, en muchos casos contra civiles o contra personal de seguridad israelí, jamás liberó a bebés, a mamás, a abuelas, a bisabuelas, a niñas y a niños que en muchos casos fueron secuestrados en pijama en su casa. Hay una diferencia categórica entre las dos partes, una asimetría, Fresia. ¿Cuál fue la situación, por ejemplo, Ronnie, si sabe, de los hospitales? Porque hay en la Franja de Gaza algunas responsabilidades que le imputan a esta tregua, que no se reforzó, por ejemplo, el combustible, personal sanitario, y ahora con el retorno de bombardeos en esa zona, no están dando abastos otra vez los recintos hospitalarios.
Te comento, Fresia, nosotros desde el día 21 de octubre ingresamos o permitimos el ingreso, mejor dicho, en la Franja de Gaza de 2.850 camiones con ayuda humanitaria, con decenas de miles de toneladas de comida, de agua, de insumos médicos, de mantas, de frazadas, de carpas, porque la población civil, la Franja de Gaza, no es nuestra enemiga. Esta no es una lucha contra el pueblo palestino ni contra el Islam, no, bajo ningún concepto. Esta es una lucha contra el grupo terrorista Hamas, en cuya Carta Magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. En los últimos días también hemos permitido el ingreso de más de 40 camiones llenos de combustible, 24 camiones con gas para cocinar y también insumos médicos para el establecimiento de varios hospitales de campaña que van a ser establecidos por Jordania y por Emiratos Árabes Unidos en la zona del sur de la Franja de Gaza. La realidad, Fresia, es que Hamas utiliza infraestructura civil crítica, como son hospitales, para sus necesidades militares en la Franja de Gaza, para sus necesidades terroristas, Fresia. ¿Y eso, Ronnie, tiene o abre alguna posibilidad de que volviese a haber, o todo lo contrario, la cierra, en cuanto a que pueda haber otro cese al fuego? ¿Eso de qué podría depender? Básicamente esta guerra puede terminar mañana de mañana, Fresia, en la medida de que Yahya Sinwar, el líder de Hamas, así como Mohammad Deif, el jefe del ejército terrorista del Hamas, devuelvan a todos y cada uno de nuestros secuestrados y dejen las armas. Esta no fue una guerra que empezamos nosotros, Fresia, esta es una guerra que impuso el grupo considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional. No estoy seguro si Chile lo considera como terrorista o no, pero fue una guerra que nos impuso el Hamas, no fue una guerra que nosotros elegimos. Y lo que hay que entender es que Hamas prefiere un gazatí muerto que un israelí vivo. Esto no es una venganza por lo que sucedió el día 7 de octubre, Fresia. Esto es para que lo que sucedió el día 7 de octubre no ocurra nunca más, porque nosotros no podemos permitir que nuestros hijos sigan viviendo bajo la sombra del grupo terrorista Hamas. Yo soy un reservista aquí, uno de más de 200.000 reservistas que llegamos para restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de nuestra población civil. Puedo decirte, Fresia, que si Israel dejase las armas, rápidamente pondría en peligro su existencia, como lo ha demostrado lo que sucedió el día 7 de octubre con la masacre del Hamas. Mientras que el Hamas y otros grupos terroristas aquí de la zona, como el Hezbollah, que también está atacando, dejasen las armas, rápidamente habría paz en este lugar, que es lo que todos esperamos, un futuro de paz y estabilidad para todos los pueblos de la zona. Y realmente consideramos que si logramos desmantelar al Hamas en la Franja de Gaza, sacar al Hamas, eso va a traer seguridad para la población gazatí, seguridad para la población israelí, y va a evitar que se propaguen este tipo de ideologías yihadistas de guerra santa que propaga el Hamas, que muchas veces ataca en otras partes del mundo y cuando ataca no avisa, y básicamente no es descabellado pensar que pueda llegar también hacia América Latina. Bien, Ronnie Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, muchísimas gracias por hablar con nosotros, con CNN Chile. A disposición de ustedes, Fresia. Gracias por tenerme. Nos vemos, hasta pronto.